ir con los cálculos de volúmenes, pero ahora vamos a ver el método de los cilindros, ¿no? Pero sí se llama método de los cilindros, ¿no? Sí, Arandelas, ¿no? cascarones cilíndricos también le llaman. Ujú. Arandelas, ¿no? No, este se llama cascarones cilíndricos. Ah, sí, sí. Ok, muy bien. Ustedes son de inteligencia artificial, ¿verdad? Ah, no, ¿verdad? Ustedes son de sistemas. Oigan, ¿qué carrera es la más chida? ¿Sistemas o inteligencia artificial? No, pues sistemas, Temas que pasó, profe. Un poco, claro. Híjoles, yo Sí, sí creo que es profe. inteligencia. porque yo he estado viendo como que está muy de moda eso de inteligencia artificial, ¿no? ¿No han visto ustedes programas allá de la Dolce Vele y eso? Pues sí, pero igual saliendo de sistemas te puedes dedicar a la inteligencia. Es un campo tan nuevo en México que con un poco de capacitación puedes entrar. ¿Sí? No hay como que, bueno, realmente yo no sé nada de eso de inteligencia artificial, pero ustedes ven materias relacionadas. Por ejemplo, estaba viendo que hay una materia, creo que se llama Learning Machine. No sé si ustedes ven eso. Machine Learning, Machine creo que es, Learning. Machine Learning. sí, pero en Ah, los últimos semestres. pero sí lo ven, o sea, ustedes como ingenieros. Ah, sí, Creo que en eso se basa un poco lo de la inteligencia artificial, el Machine Learning. pues sí, al final de cuentas son algoritmos. Pues a ver cómo se van a, cómo estos nuevos, porque ahí hay dos carreras nuevas, ¿no? Yo les estoy dando a las de ingeniería, ¿cómo se llaman? De datos, y a esa de licenciatura en ciencia de datos, y a la de inteligencia artificial. Y, y a ver, pues a ver cómo van a hacer, no sé qué van a, qué van a desarrollar o qué va a pasar. A lo mejor le estoy dando a los alumnos que en el futuro van a crear a los profesores artificiales, ¿no será? Un día me digan, ¿sabe qué, profe? Ya no necesitamos de usted. Los Ah, yo creo alumnos que, nos yo han creo, hecho un profe virtual. Han hecho un profe inteligente virtual. Adiós. Goodbye. ¿Sí, tú qué crees? Perdón. no, yo creo que los profes no se van Yo a pienso quitar. que sí, ¿eh? Yo pienso que sí, muy pronto. Menos, amor, menos de lo que yo me jubilo. No, Pues en serio. es que el humano es bien, bien raro, ocupamos atención y, y pues tal vez con una máquina no es tan, o bueno, con una Pero, por inteligencia. ejemplo, yo, por ejemplo, no tuve No se le escucha, profe. lo que les enseño. Poquito que sé, realmente lo aprendí de los libros. Entonces, imagínate que ya hagan libros inteligentes y más y mejor elaborados, bien hechos, ¿no? Eso sí, bien hechos. ¿Por qué se borra? No porquerías, ¿no? O sea, cosas bien hechas. Pero no van a faltar gente que lo va a hacer. Es que quizá lo Entonces, básico, como por ejemplo la primaria y secundaria, todavía sí se podría hacer como en inteligencia artificial. ujú. Sí, ¿Y yo por también qué creo esto eso. no? ¿Creen que esto que les enseño es muy difícil? ¿O qué? Lo mismo está escrito. Si ustedes ven videos y dicen que aprenden más, hay gente que dicen que aprenden más. Bueno, pues están hechos por personas, ¿no? Pero bueno, yo creo que, yo creo que sí. Y me imagino que pronto, en menos de 20 años. Yo creo que de aquí a 20 años, si vivo y ya me estoy jubilando, yo creo que estaré viendo las primeras máquinas inteligentes hechos por los alumnos de la escuela. Claro, obvio. Nosotros, Pues sí, ya no va a existir la escuela. Sí va a existir, ¿no? Puede existir. Bueno, alguien tiene que finalmente darles un título, ¿no? No, es que las máquinas no creo. Ahí pasa un poco lo complicado, ¿no? Pero yo creo que al menos todas las materias de básica, bueno, todas las materias se van a poder enseñar por inteligencia artificial. Es lo que creo.
Es un tema de mucho debate este. Sí, sí, por eso, aunque sea de debate, pero realmente lo que finalmente, ¿cómo te diré? Lo que importa es lo que se hace. O Ah, sea, nadie lo va a poder detener. Si es así, así va a ser. Es indetenible. Más bien lo que uno tiene que hacer es adaptarse, ¿no? Aprender algo que sea útil. Ujú. Yo al menos así lo creo. Pues sí, en eso sí tiene razón. Por ejemplo, ya los cursos que se hacen en línea, ya hay un buen. sí, Ajá, por aquí. ejemplo, hace 2, 3 años antes de la pandemia no habían tantos cursos, yo creo, de videos, ¿no? Ahorita yo creo que todas las materias tienen su curso en línea. O Sí, sea, ajá. Entonces ya, si yo, por ejemplo, y si yo me pusiera a grabar mis videos, por ejemplo, que hiciera clases, digamos, modelo, estas clases, pues, son modelo, que yo le dedicara, no sé, 3 horas a editarlo, 5 horas, ¿no? Solo que me lleven hasta que quede perfectamente bien hecho, pues yo puedo hacer un curso como un libro, o sea, y ya una vez que yo lo grabe y lo guarde, pues ya se convirtió en eso es como en un libro. Y ya nadie más tendría, depende cómo yo lo vaya perfeccionando, le voy poniendo problemas, ejemplos, etcétera. Voy a terminar haciendo un libro ya. Un libro, un videolibro, ¿no? Y el videolibro podría, bueno, lo único que no puede hacer un libro es responder dudas. O sea, un videolibro, ¿no? O sea, no puede ser que esté muy bien hecho, pero si el estudiante tuviera una duda, no se la puede preguntar al libro, ¿no? Yo creo que eso es lo que va a sustituir la inteligencia artificial, que eso sí, sí va a poder responder las dudas. Imagino. yo también creo eso, pero creo que no se podría reemplazar a los maestros, bueno, muy fácil porque el humano siempre ha tenido la necesidad de burocratizar todo, ¿no? Por eso sigue existiendo el derecho. Este, y pues ya ha habido modelos educativos muy buenos, como el modelo Montessori, donde no ocupas tener una evaluación, sino que tú autoevaluarte y estudiar lo que te interese, pero pues no están esos porque el humano tiene esa necesidad de cuantificar, ¿no? De que los papás tengan la calificación para ver cómo van sus hijos y así. Ujú. Pues sí, puede ser, ojalá que no, ¿no? Pero vamos a ver. Yo creo que más que nada actualizarse, ¿no? El modelo educativo. Eso sí es como que un poco necesario. O al final lo ponen como una opción secundaria, porque supongamos que el maestro con años de experiencia tenga unas dudas que son comunes o las dudas más frecuentes y también haga videos explicando esas dudas. Y ya te darían la opción de usarlo, no sé, por tu cuenta o con un maestro, pero ya serían menos maestros. Es que lo que no sé, por ejemplo, si yo creo una base de datos de muchos problemas resueltos, no sé si al final problemas parecidos puedan ser resueltos por una máquina. Entonces, ya si un alumno va y le pregunta a la máquina a lo mejor le puede explicar el procedimiento. Pues ya lo hay, sí, Wolfram, sí lo hay en Wolfram, en un Fíjate, montón. por ejemplo, Wolfram te muestra los pasos de una integral, ¿no? Ya un problema más complicado, ¿no? A lo mejor te pongo un problema de electromagnetismo. Te doy las entradas del problema, ¿no? Pues a lo mejor con un algoritmo lo suficientemente poderoso que pueda resolver problemas numéricos, a lo mejor podría resolverlo y darte la solución, ¿no? A lo mejor explicarte el procedimiento, pues también a lo mejor, si son problemas modelo, pues también te pueda explicar el procedimiento, ¿no? O sea, es cuestión de que la gente, por ejemplo, que lo diseñe, sí sepa realmente del área, ¿no? Entonces él puede ver todas las aristas del problema. Probablemente ellos sí puedan programarlo ya con la inteligencia artificial para que sea interactivo y de la sensación
de que te entiende, ¿no? Y ya una vez que crees un curso así, que, digamos, atienda casi a todas las problemáticas que puede tener un alumno, entonces ya sería ese libro, esa herramienta, ya sería válida para todos los alumnos. Entonces a lo mejor contratarían muchos menos profesores, ¿no? A lo mejor un profesor para toda una carrera, quizá para que atienda dudas. Sí, yo creo que eso sí es muy, muy posible. Ujú. Sí, de plano sí se van a reducir los puestos. Y yo creo que todos van a poder estudiar también, ¿no? Armar en tu casa, lo que quieras, ¿no? Bajas tu simulador, ya no es un libro, ¿no? Ya es más que un libro. A lo mejor puede traer un libro integrado más la parte interactiva, ¿no? Lo único feo sería que ya también si no van a la escuela los alumnos, también se volvería así como muy solitario el asunto, ¿no? Pero puede ser que esa sea la tendencia. Bueno, pues ya a ver qué van a hacer los ingenieros de sistemas ante los ingenieros en inteligencia artificial. Ya está la competencia. ¿Sí cree que somos el futuro los de SCOM, profe? Mm, El futuro de México, pues depende, Pues ¿no? De cada persona. Yo creo que eso es algo un poco individual. Depende de qué sueñes o qué aspires. Si aspiras mucho, pues sí puede ser el futuro. Si tus aspiraciones son menos, pues termines de ingeniero, pues te rentas y ya. Depende de qué aspires. Pero sí pueden ser, ¿por qué no? Váyanse a Estados Unidos y ahí hay más oportunidades que aquí en el mismo México. Como que allá puedes hacer, de alguna manera, no sé por qué, pero he visto que muchos así que según que eran pobres, bueno, no eran ricos y se hicieron muy ricos, ¿no? Desarrollaron industrias que son muy importantes, por ejemplo, Jeff Bezos, ¿no? Jeff Bezos era un profesor que se dedicaba a vender libros. Cuando creó Amazon, era para que vendiera libros. Yo me acuerdo que todavía decían, por Amazon puedes pedir tal libro y pedir este. Y ahora véanlo, ya está mandando naves a Marte, ¿no? Entonces, es algo increíble cómo se desarrolló. Entonces, está también metiendo dinero en lo de la fusión nuclear, que supuestamente va a ser la energía del futuro, que es la energía más limpia que existe, que es equivalente a la energía de las estrellas. Creo que ya están logrando aquí en el mundo, los gringos ya están logrando avances. Todavía son pequeños, pero ya están logrando avances. Yo creo que el mundo va a cambiar mucho en algunos años. 50 años, yo creo. Va a ser muy, muy, muy diferente. Ustedes están acostumbrados a la internet y a todo eso, pero hace unos, ¿qué es? 15 años, ¿qué será? Ya hace 20 años ya había. Bueno, pero hace como 20 años todavía esto no era así, que todo el mundo tuviera esto. Hace 20 años los teléfonos eran, pues no nada que ver con lo que ahorita hay, ni pensarlo. Yo todavía me acuerdo. Entonces, en solo 20 años el mundo ya cambió demasiado. Yo creo que se va a ir, quién sabe qué va a pasar. Ojalá y no, primero no venga una crisis, ¿no? Nos extingamos, ¿no? Por un nuevo virus o algo así. Pero sí creo que va a ser muy, muy, muy cambiante. Si ustedes quieren hacer algo importante, pues váyanse a estudiar al extranjero. Sí les puede ir muy bien. Muy bien. Pues aprendan bien inglés. Vamos a continuar con la clase. Miren, vamos ahora a suponer que si ustedes se fijan, aquí tengo una figurita, esta curva que es y igual a f de x. Y vamos a suponer que la voy a rotar alrededor del eje y. Entonces, cuando la rote, pues va a formar un sólido de revolución que va a ser algo así como una gelatina, así lo ven, ¿no? O sea, aquí tengo las áreas transversales de esta curva, y si la roto alrededor del eje Y, es la roja, la original, esa superficie, si la roto alrededor del eje Y, me va a formar un sólido que es algo así como una gelatina. ¿Estamos de acuerdo? sí, ¿Sí?
Muy bien, ahora vamos a considerar que tenemos un cilindro que es concéntrico al eje y que está, digamos, su altura del cilindro está, vamos a suponer que esta es la altura. Coincide, Profesor, sí, dígame. hay un compañero que comenta que está en espera. Ah, gracias. Si No, me es que no podría lo dejar veo. Como entrar, estoy por con el favor. pizarrón, no lo veo. No lo veo. No lo veo, a lo mejor ya no está. Sé que me vuelva a llamar. No lo veo, la verdad. Bueno, entonces, aquí tengo la altura, es una altura H. ¿Ok? Entonces vamos a imaginarnos que quiero calcular el volumen o el diferencial de volumen de un pequeño cilindro que es concéntrico al eje Y y que tiene la altura H de la función. ¿Cómo calcularían ese diferencial de volumen? Bueno, si yo calculo el perímetro del cilindro y lo multiplico por su altura, o sea, si ustedes tienen un cilindro vamos a poner que tengo aquí un cilindro de radio R. Si hago 2pi por radio, me da el perímetro. Si eso aparte lo multiplico por la altura, ¿qué me va a dar? Pues el volumen. A ver, repito. Tengo este perímetro, ¿no? El perímetro Ah, es la longitud del cilindro, ¿estamos de acuerdo? sí. Perímetro es la longitud del cilindro. Es 2pi por R, perímetro. Si lo multiplico por la altura, ¿qué me va a dar? El área del cilindro. El área. ¿El área de qué? Como decía su compañero, el área del cilindro. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Una vez que ya tenemos el área del cilindro, si lo multiplico por un espesor aquí, si lo multiplico por este espesor, ¿qué me daría? Vamos a llamarle delta X. Si lo multiplico por delta X, ¿qué me daría? Ya el volumen. Un diferencial de volumen, ¿no? Sí. Ahora fíjense, si yo tengo, aquí lo tengo dibujado, vamos a primero tomar, ¿quién sería el perímetro? Si ustedes se fijan, vamos a poner que esta función está en términos de la variable X. Es decir, para cada valor de X, hay un valor de f de X. Si yo quisiera hablar de esta longitud que funciona como si fuera un radio, ¿cómo lo tomo? O sea, en términos de X. ¿Qué sería este radio? ¿Cómo lo escribirían ustedes? Supongamos que este es el radio y lo quiero escribir en términos de la variable X. ¿Cómo lo escribiría? Les estoy diciendo que aquí están los valores de X que toma la función. Es el dominio. ¿Cómo sería? Igual a X, ¿no? Igual a X. Entonces, X, la variable X sería el radio. Si quieren, llámenle R. Ahora, esta altura H, ¿quién sería? Recuerden que son todos los puntos que van a estar aquí sobre la curva. ¿Sería f de x? Muy bien. La altura H sería f de X. Muy bien. Siguiendo nuestra fórmula,
el área de este círculo sería 2pi por el radio, que sería x, por la altura, que sería f de x. Muy bien. Ahora me falta nada más que, aquí ya tengo el área. Porque me faltaría multiplicarlo. El espesor, que sería el delta de Muy X. bien, por el diferencial de x. Entonces, este sería el diferencial de volumen. Ahora fíjense, aquí es un solo cilindro. ¿Qué pasa si ahora tomo otro cilindro concéntrico que esté, digamos, adyacente o sea continuo a este que tengo dibujado? Vamos a poner que tomo el cilindro que está aquí. Ajá. Y le hago el mismo procedimiento. Tomo esto. Tomo esto. Y le agrego esta parte, una parte aquí. Y lo sumo. Entonces puedo ir creando cilindros concéntricos. Con espesores muy, muy delgados. De modo que al hacer la suma de todos ellos, me dé el volumen total de este sólido que se formó también a partir de una revolución con respecto al eje Y, ¿no? Una revolución alrededor del eje Y. ¿Sí? Entonces, esta sumatoria, ¿qué es lo que me va a dar? Si sumo todos los cilindros concéntricos. Es el volumen total, ¿no? Ahora, ¿de dónde a dónde iría esa sumatoria? Si ustedes se dan cuenta, podría aquí, cuando estoy muy pegado aquí, el cilindro que se forma está aquí. Luego, si me muevo un poquito, pues hay otro cilindro por acá. Otro por acá. Si me muevo otro poquito, pues habría otro más aquí. Etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo iría mi sumatoria? ¿De dónde a dónde? De menos B a B, ¿no? ¿De dónde? Menos B a B. De menos B a B. A ver, vamos a volver a repetir. Aquí tengo esta figura. Si tú tomas aquí un elemento, vamos a llamarlo así, de diferencial de X, y lo multiplicas alrededor de toda una vuelta, ¿qué te da? Pues te da el volumen de un cilindro infinitesimalmente delgado que tiene esta altura h. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Este cilindro es, digamos, una parte del volumen total que generaría toda esta sombra. O sea, si tomo toda esta superficie y la hago y la roto, me forma un volumen que tiene algo así como la forma, lo que les decía, como si fuera una gelatina. O sea, si yo roto esta parte, tendría yo un sólido como de esta forma. Pero la sección que lo generó es esta superficie de aquí. No sé si se dan cuenta. En medio está hueco. Sí. Entonces yo roto esta superficie transversal, hago una rotación alrededor del eje Y y me genera algo así como una campana, una gelatina, no sé cómo le quieran llamar. Algo así como esto. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí, profe.
Muy bien. Si yo tomo un cilindro, vamos a ver que como si yo le hiciera, no sé, si hiciera un corte cilíndrico alrededor de esto, pero de una altura h, entonces obtengo esta especie, pues no puedo decir que es una rebanada, pero es como un trozo del cilindro completo, o sea, como un trozo de este volumen, pero es como si le tomara un trozo, como si fuera un trozo de un cilindro, no sé si lo ven, Sí, con una laminita. como si sacara del Un tubo. volumen un tubo, ajá, pero ese tubo no es cualquier tubo, es un tubo que tiene como si tuviera la forma del volumen, ¿no? Sí, Un sí. tubo como con la forma del volumen, por decirlo así. Y si yo sacara muchísimas partes de esos tubos, con ese conjunto infinito de tubos puedo construir o reconstruir todo este volumen, ¿se dan cuenta? Sí. Entonces, lo que yo estoy obteniendo realmente es el diferencial de volumen de uno de esos tubos. ¿Cómo podría encontrar el volumen total? Pues es una sumatoria de todos los infinitos volúmenes. ¿Cómo lo, cómo lo representaría matemáticamente? Sería una integral, ¿no? Pero ¿de Sí. dónde a dónde? ¿De dónde a dónde haría la suma de esos cilindros? De A hasta B. De A hasta B. Porque el cilindro más pequeño, ¿dónde comenzaría? O el más delgado. Bueno, en B y terminaría en A o O de el A. más delgado. Bueno, Comienza en A, ¿no? en A. A. Sí, perdón. Empezaría como por aquí, ¿no? Sí, Como por aquí. y se Luego el expandería. que le sigue estaría un poquito más abajo. Iría como por aquí. Luego el que le sigue un poquito más lejos, ¿no? Y bueno, así se irían formando hasta llegar al último que estaría muy abajo, más abajo por decirlo, y sería como el más ancho, hasta terminar aquí en el último, que tenía altura cero. O sea que empieza desde la altura de aquí y va cayendo hasta llegar aquí. Entonces, digamos, la suma de dónde iría. A, B. Desde A A hasta B. hasta B. Entonces, muy bien, tendría una integral de A a B del diferencial de volumen de la integral de 2pi por la integral de A hasta B. Aquí es una constante, ¿no? 2pi sale de x f de x por dx. ¿Ok? Y ese sería el volumen total. Y es diferente al método que estábamos estudiando, porque anteriormente, si ustedes recuerdan, ¿cómo se sumaba? Si yo hubiera tenido este problema, lo que hubiera creado son discos, o sea, eran rebanadas. En el problema anterior, hubiera tenido que crear una superficie de esta manera, ¿no? Le hubiera puesto aquí un diferencial de y, si ustedes se dan cuenta, y hubiera hecho algo así como esto. Crear esta rebanada, luego sumarle la que sigue, por aquí arriba. Luego la que sigue, etcétera, ¿no? Hasta formar el sólido este. Y luego ahí, si le resto la de adentro, pues ya me quedaría el volumen total. Pero es un método diferente. Aquí, si se fijan, estoy sumando rebanadas. Aquí en el otro no, en el otro que estoy sumando. En el otro discos. En el otro no son, aquí no hay discos. Este es un disco. No, yo hablaba del otro Ah, sí, método. en este son discos, sí, aquí sí. Ajá, Pero les sí. digo, en este estamos sumando rebanadas y en este Cilindritos. cilindros, como cáscaras de cilindros, ¿no? Como pequeños cilindros muy delgados. Entonces sí son diferentes los métodos. Si se fijan, este problema que tiene el eje respecto a y, lo integro respecto de x. Y si se dan cuenta, en este no. Aquí no podría integrar respecto de x. Aquí debía haber integrado porque esos son deltas y. Aquí tenía que sumar respecto de y.
¿Se dan cuenta que son problemas diferentes? O sea, el problema es el mismo, pero son soluciones diferentes más bien. Sí, ¿Sí se dan métodos cuenta? diferentes. Son métodos diferentes, o sea, funcionan diferente. ¿Sí se dan cuenta? Sí. ¿Tienen alguna duda, digamos, respecto a lo que significa esto? ¿Cómo obtenerlo? ¿Está bien? ¿No? No. Muy bien. Entonces, esta fórmula de aquí, perdón que es, bueno, sí se ve medio sucio aquí, pero cópienla bien, pásenla en limpio, hagan bien su dibujo de referencia y pónganlo en su formulario. O sea, yo les voy a dejar meter formulario, pero cópienlo bien, o sea, que no tenga errores. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si ya lo copiaron, díganme, me salgo y vuelvo a entrar. No hay dudas. Puedo salir. Puedo salir. Por mi parte, sí, profe. Por mi parte, Igual. también. Sí, claro. Ahorita vuelvo a entrar. Ejercicio. Ya creo que con eso terminamos la clase. Subo la tarea la que van a hacer en el Classroom y ya la van haciendo y me preguntan sus dudas. La siguiente clase. ¿Quién es I? Muy bien, ya lo copiaron.
Todavía no. Ya, profe. Tantito, tantito. Ok. Muy bien. Entonces vamos a tener un sólido de revolución que se obtiene al hacer girar alrededor del eje Y, ¿no? Este es el eje Y. Entonces si rotamos, tenemos, aquí dicen, bueno, hacer girar alrededor del eje Y la región acotada por, esta es la región acotada. Está acotada por esta función que es Y igual a 2x al cuadrada menos x cúbica y por la recta Y igual a 0. En este caso es el eje de las x. Entonces, cuando hago rotar esta región, ¿qué me va a formar? Me va a formar algo así. ¿No? Como un sólido, ¿no? Sí, como un recipientito. Ah, como un recipientito que aquí está así. Bueno, si lo veo transversalmente es algo así, ¿no? Y bueno, aquí a lo mejor puedo imaginarlo así, ¿no? Como que baja. Es como una sección transversal, ¿no? Muy bien. Entonces, nosotros nos piden calcular el volumen total. Si yo quisiera usar aquí el método de los cilindros, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Bueno, tengo una fórmula que es volumen es igual a 2pi. La integral desde donde comienza la función, en este caso 0. Vamos a escribir la fórmula, es de a hasta b, de x, f de x, ¿no? La formulita hace un rato. Sí. Y que en este caso sería 2pi, así por la integral desde a comenzaría en 0, hasta b, que terminaría en 2, de x por, ¿quién es f de x? Sería 2x cuadrada menos x cúbica por el diferencial de x. A ver, intégrenla, que me digan cuánto vale. Ya quedó, profe. Ya, ¿cuánto dio? Ya todo sería 2pi, que multiplica a la 4 sobre 2 menos a la 5 sobre 5. Que 2pi por a la cuarta sobre 2. Ajá. Menos a la 5 sobre 5. Muy bien. ¿A sus compañeros cuánto les quedó? Muy bien, gracias. Ahorita quiero escuchar cuánto les quedó a los demás. Yo todavía no la termino. Ok, ahorita que lo terminen me dicen. ¿Alguien le dio lo mismo que a su compañero?
Pero es que está evaluado de 0 a 2. No era de... Ah, perdón. No importa, termínala Bueno, ya. pues, Termínala, simplifícala y me dices cuánto va. sí, no, es sustituir y ya. Profesor, Y evaluado a mí me da 144. ¿Perdón? Y evaluado me da 144 pi. Bueno, al libro le da 16 quintos de pi. A ver, chequen. A mí sí me salió eso, profe. Sí, muy bien. Bueno, a todos les debería dar ese resultado. Digo, si ya le dio a alguien, no creo que esté mal el libro. 16 quintos de pi. Recuerden que hay que evaluarlo primero en 2 y luego restarle También me dio eso. evaluado en 0. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues este es el resultado. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos querido resolver por el método de los discos o las rebanadas? ¿Cómo lo hubieran resuelto? ¿Cómo se les hubiera ocurrido? Pues hubiera sido un trabajo muy grande, profe, ¿Por qué? porque debíamos de sacar el volumen interno y quitárselo a lo externo. Hubiera sido más talacha. A ver, para comenzar, ¿cuál sería el volumen externo? No, o sea, Uf, más que la talacha. O sea, ahorita ni siquiera pensemos en la talacha. Pensemos primero en la posibilidad de cómo plantear. ¿Cómo le haría? Por ejemplo, vamos a suponer que a mí se me hubiera ocurrido o lo hubiera intentado. Vamos a suponer que yo se los pongo un problema así en el examen y les digo, pues resuélvanlo como quieran, ¿no? O sea, ya usen el método que a ustedes más les guste. Suponiendo que pues yo en mi primer intento quiero hacerlo por el método de los discos. ¿Cómo lo plantearían? Para comenzar, ¿con respecto a quién integrarían? ¿Con respecto a X o con respecto a Y? Con respecto a Y, Con respecto de Y. ¿Los demás qué piensan? Igual. Sí, con respecto de Y. Muy bien. ¿Todos están de acuerdo que sería con respecto de Y? Sí, ¿O hay alguien que crea que no? Hice una pregunta, ¿todos están de acuerdo que sea respecto a Y o hay alguien que crea que no? Pero, ¿podría repetir o sea, entiendo que digan que es con respecto a Y, pero ¿desde dónde estamos hablando? ¿Desde lo de adentro? ¿O ¿De qué es lo que A ver, yo quiero calcular el mismo volumen de este problema. O sea, no estoy haciendo otra cosa, lo mismo. Nada más que ahora les digo, imagínense que a lo mejor yo les hubiera puesto este problema en el examen y ustedes pues tienen que intentar por algún método y a lo mejor pues, el primer método que se me hubiera ocurrido intentar fuera el de los discos. La primera pregunta sería, pues tengo que elegir con respecto a qué dirección voy a integrar, si respecto de X o respecto de Y. Hasta ahorita todos me han dicho que utilizando ese método intentarían primero integrar respecto de Y. Y pregunté si alguien piensa diferente o cree que ahí no se puede. ¿Todos están de acuerdo que es respecto a Y?
no, yo no estoy seguro. la verdad. Yo tampoco no estoy tan ¿Por de qué? acuerdo. Es que me causa ruido que si se hace con respecto a Y, pues con los discos, pues no podríamos calcular todo el disco. Porque no hay simetría, ¿no sería? Ajá. No hay simetría. ¿Qué significa eso que no hay simetría? Si la figura la rotamos sobre el eje Y, pues O sea, no el volumen podemos... es el mismo, o sea, que tiene que ser rotado sobre Y. O sea, eso ya está dado, eso no lo puedo cambiar. O sea, el problema es el mismo, nada más el método para calcular el volumen, pues que estoy proponiendo un método diferente. Y qué tan práctico sería, ¿no? O sea, a ver si se puede o no. Ajá, entonces que los que creen que no, ¿por qué? ¿Cuál creen que es el problema? Porque hasta donde yo recuerdo, todo lo que habíamos comentado en clases con simetría sobre Y, integrábamos sobre Y, ¿no? Cuando había simetría sobre X, integrábamos sobre X, ¿sí o no? En Sí. este caso, ¿tiene algo en especial que ustedes están viendo? A ver, voy a trazar aquí una flecha. Supongamos que lo quiero integrar sobre Y, ¿no? Suponiendo, vamos a suponer que yo digo, bueno, voy a integrar respecto al eje Y. ¿Cuál sería mi fórmula para el volumen? A ver, díganme. Díganme la fórmula, la que tengan, no sé, ¿cómo lo hacen ustedes? Pues sería la integral desde 0 hasta 2. ¿Hasta 2? Si voy sobre Y, ¿creen que sea de 0 hasta 2? No, no. No, pues ahí no podríamos hacerla con Y. Bueno, habría que conocer el máximo, ¿no? Hasta este punto. Ajá, Vamos a suponer que lo hablando, conocemos, no sé. Supongamos que este punto se llama B. ok, de 0 De hasta 0 a B, B, ajá. de pi Ujú. por la función que es 2x cuadrada menos 3 elevado al cuadrado, ¿Qué más? por la diferencial de Y. Perdón, no es X, es Y. Ahí la regué. Ah, Y hay que despejar la función a términos de Y. muy bien. Bueno, ahí comienzan los problemas. Para comenzar, Sí, y yo desde... veo esto, este dibujo, ¿es una función esto o no es una función? Viéndolo en términos de Y. Esta No, gráfica no, 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 no es una no es función. una función, ¿no? No es una Entonces función. este método no me está funcionando. Sí, no. ¿Y se dan cuenta? Sí, O sea, tiene para cada valor de Y, que va, tiene dos supongamos que logro salidas. despejar, ¿no? Aquí no sé qué método utilizaría para conocer, es una cúbica. Y supongamos que yo despeje X en términos de Y, ¿no? X como G de Y. Esto que me da aquí es una función. Por No, cada no es. valor de Y No, hay No, dos no lo es. valores. Por cada valor de X, más bien sería, perdón, por cada valor de Y hay dos valores de X, ¿no? Sí. Entonces este método no funciona. Ujú. ¿Se dan cuenta? Sí, no Ahora, funciona. supongamos que se me ocurra, bueno, digo, sí, ya vi que esto no funciona. ¿Será que lo pueda yo resolver con este método a lo largo del eje X? Ahora cambiando, usando el método de los discos, pero tratando de integrar sobre X. ¿Será que se pueda? ¿Qué dirían ustedes? No escuché. Pues yo digo que sí, ¿no? Solo sería muy incómodo. Muy incómodo.
¿Los demás qué piensan? No vamos pensando. Ajá. Yo digo que no. Bueno, alguien piensa que no, porque es muy incómodo. ¿Los demás qué creen? No, porque rotarlo de una manera distinta nos daría algo totalmente distinto. Pues no, porque el método está diseñado para que haya simetría. O sea, los discos se construyen, si ustedes recuerdan, de acuerdo a cómo se forma el sólido, y cada uno de estos discos son concéntricos al eje de rotación. ¿Se acuerdan, no? Sí, En las rebanadas hay simetría axial. Cada una de las áreas son concéntricas al eje de rotación. En este caso, el eje de rotación está aquí en Y. Si ustedes sumaran sobre X rebanadas de rectángulo, de discos, ¿qué les va a dar? Si aquí construyo discos, ¿qué les daría? Si voy construyendo discos aquí, pues un volumen de esta forma, ¿sí o no? Y un volumen de esta forma no se parece al que me están pidiendo. así es. No se podría, Entonces, no podríamos atacar este problema con el método anterior. pues es que el método, mira, si tú quisieras hacer rebanadas aquí, ¿cómo serían esas rebanadas? Serían de la mitad, ¿no? Ujú, sí. Además, no es ni así, porque, o sea, ni siquiera eso, o sea, de hecho está mal. Porque el volumen no es así, perdón, estoy diciendo tonterías. El volumen es una cosa como una gelatina. O sea, para que sume yo discos, ¿cómo lo cortaría? No veo ni una forma. No se pueden formar los No, discos. No se pueden formar los discos. O sea, hay ninguna recta paralela al eje X, donde yo genere discos, van a haber discos que llenen ese volumen. No hay una regla, no hay una forma de colocarlo ahí. La única forma aquí posible sería sobre Y. Aquí sí puedo crear discos que los vaya sumando. El problema es que esos discos realmente no son discos, son como si fueran, de hecho, creo que tampoco, ¿eh? Porque no son discos, o sea, ahora que lo veo, ni siquiera son discos, porque no son una función, o sea, tiene un hueco adentro, tiene dos puntos, no se puede, simplemente no se puede. Entonces, es importante que ustedes analicen, vean la forma de estas funciones y que tengan cuidado, porque en el día del examen, por ejemplo, yo les doy un problema, les digo, calculen por el método que a ustedes les guste, ¿no? Pues sí tienen que ser cuidadosos, porque no es solo decir y sustituir la fórmula, ya estuvo, ¿no? O sea, hay que analizar y hay que ver qué es lo que tengo. ¿Están de acuerdo? sí, profe. Ok. Sí. Entonces vamos a hacer uno más para que vaya a quedar un poco más claro. Muy bien. Les voy a comentar. Antes, este es un requisito, además de que les va a servir a ustedes. Es totalmente imprescindible que ustedes dibujen la sección o la región que ustedes van a rotar. Es necesario que pongan una figura, un dibujo, y que muestren dónde está esa región y cómo es que se va a rotar. Primero es para que pueda entender el que les califica, y segundo, para que ustedes no se vayan a equivocar
a la hora de utilizar una fórmula. Si ustedes no hacen su dibujo, es muy, pero muy fácil equivocarse, ¿ok? Porque nada más que ustedes se lo imaginen mentalmente, pero si se lo pueden imaginar, pues no entendería yo por qué no lo pueden dibujar, ¿no? O sea, entonces, sí, por favor, ponen su dibujo, ya es obligatorio, y en función de su dibujo construyen su solución, ¿ok? Así que no se les olvide. Bueno, un problema de este tipo así se pone el enunciado, hagan el dibujo y bueno, y luego lo calculan. Les doy 10 minutos para que lo terminen. Y ahorita vengo y me dicen a ver qué hicieron. Sale.
Ya quedó. Muy bien. Primero, vamos a dibujarlo. Ya un compañero comenta que ya le quedó. Entonces, ¿cómo es tu dibujo? Pues vi que dice que el área donde se intersecta, lo que hice fue hacer la gráfica y la hice desde 0 a 1. La gráfica va desde Muy 0 a bien. 1 en el eje X. Primero sería una parábola, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, y igual a x cuadrada es una parábola. Es un poquito difícil luego dibujar aquí con... Sí. Requieren un poco de... Bueno, yo llevo 2 semestres o 3, creo, no sé cuántos dando aquí. Pero cuando quiero hacer ciertas curvas, no es tan fácil. Pero vamos a suponer que esta es y igual a x al cuadrado, ¿no? Ujú. Y luego la otra y es y igual a x. ¿Cuál es esa? Es una recta con pendiente de 45 Muy grados. bien. Pasa por el origen, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Pasa por el origen y en algún lugar aquí corta a la Sí, parábola. en 1. Se En cortan 1. en 1. Muy bien. Cuando x es igual a 1, y vale lo mismo. Entonces aquí está el punto 1,1. Aquí está el punto también donde se intersectan en 0. Entonces la región que forman estas dos funciones, y igual a x y y igual a x al cuadrado, está dada por esta, ¿no? Esta sección que estoy coloreando. Esa es la región. Ahora, si esta la roto alrededor del eje Y, ¿sí? Simplemente me va a dar algo así como, igual como un caso, Como un una embudo. cacerola, ¿no? Algo así. Con un exterior como si fuera una parábola, pero por dentro es como un cono. Por dentro está hueca y tiene como un cono. Entonces la sección transversal que está por aquí, pues, pues así se ve, si le hiciera un corte transversal así se vería, pero bueno, es un sólido, está todo lleno. Muy bien, entonces, si yo quiero usar el método de los cilindros, ¿cómo le harían? O sea, ya ponemos ¿cómo sería la ecuación? O sea, ajá, ok, bueno, primero tendría que utilizar f de x, ¿no? Sí. ¿Quién sería f de x? Sería la función de arriba menos la de abajo. Muy bien, entonces su compañero, muy inteligentemente, él sugiere que construya cilindros que van así. Luego, por aquí, pues hay otro cilindro. La altura de estos cilindros que su compañero está proponiendo son cilindros cuya altura va a ser igual al valor de la función superior menos la inferior. Por ejemplo, si a la de arriba es la función mayor, vamos a llamarle, le llamo f de x, y a la función menor le llamo g de x. Entonces, la diferencia de las dos, la mayor menos la menor, para que sea positivo, me define la altura del cilindro. ¿Todos me están siguiendo? Sí, profe. ¿Quién sería el radio? Que es la distancia del eje Y a este punto. ¿Quién sería? El radio del cilindro. X.
X. Nuevamente el radio es X. Y luego el diferencial de volumen, ¿no? Que iría por acá, el diferencial, perdón, del radio, el ancho, el grosor del cilindro, pues estaría dado por dx, ¿no? Pues nuevamente, si ustedes se fijan, si voy creando cilindros así, desde aquí, ¿desde dónde comenzaría mi suma? Desde cero. Desde Desde cero, ¿no? Aquí había un Ajá. cilindro muy pequeñito Sí. y luego iría haciendo cilindros más grandes, ¿no? Entonces, el volumen sería 2pi, la integral desde 0, en este caso hasta 1, porque es una integral que va a correr así. Si ustedes se dan cuenta, va a comenzar desde aquí, empieza el primer cilindro es muy pequeño, luego se hace por aquí. Entonces va aumentando el radio del cilindro, que es la variable x. Entonces sería desde x, desde 0 hasta 1. De f sería 2pi por el radio, en este caso es x por f de x menos g de x. Todo esto por el diferencial de x. Entonces, ahora sí, f de x es x, g de x es igual a x al cuadrado. Pues el volumen sería 2pi por la integral de 0 a 1 de x por x menos x cuadrada de x. Ya si resuelven esa integral, ¿cuánto te quedó? Y sextos. Pi sextos. Bisextos. Bien, el volumen, ese es correcto, es la respuesta que le da el libro. Entonces, esta sería. No sé si tengan alguna duda de este método. No, todo No, profesor. bien, profe. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una cosa. Les voy a dejar la tarea en el Classroom. Ustedes la van a checar. Y si tienen alguna duda con algún problema, pues ya me comentan en la siguiente clase. Y si no, pues ya continuamos con el siguiente tema. Creo que era longitud de arco. No me acuerdo muy bien. Lo voy a checar. ¿Ok? Oiga, profe, Dígame. cuando hacemos los ejercicios, ¿no podría poner también las respuestas? Pues o el ya- libro trae respuestas, ¿no? Al final ¿Mande? del libro están las Ah, respuestas. Y ahí no, tenemos el ese libro detalle. arriba, ¿no? Lo tenemos en el No, el gracias. tablón. Ah, El gracias. Sí, tablón del no, Classroom. no chequé ese detalle, profe. No se preocupen. Ahí en el libro, revísenlo y ahí vean que debe tener respuestas y está completo. ¿Sí? Fue una pregunta. Yo soy nuevo y no tengo el Classroom. ¿Creen que me lo puedo pasar? No, si tienes que estar en el Classroom. Recuerden que el que no está en el Classroom está perdido.